Cordial saludo, apreciada tutora. Me presento, mi nombre es Sonia Viviana Murillo Mina y a través de este video realizo el seguimiento del paso número 5, reflexiones pedagógicas y didácticas. Bueno, primeramente hablaremos acerca del diagnóstico. Cabe recalcar que yo me encuentro ubicada en la zona centro-sur, específicamente en la ciudad de Cali. Por lo tanto, para esta presentación voy a hablar acerca de la nación o el país de Colombia. Entonces, los altos niveles de desigualdad y los bajos niveles de calidad en el sistema educativo se han evidenciado a través de las evaluaciones obligatorias que exige el Ministerio de Educación. Sí, y un ejemplo de ello son las pruebas PISA que se realizó en el año 2018 en las áreas de lectura, matemática y ciencias. Colombia quedó en el puesto número 6, obteniendo una puntuación que realmente refleja muchos aspectos que necesitan ser cambiados o mejorados. Cabe recalcar que en las últimas 2 décadas Colombia ha obtenido un cambio en el sistema educativo, enfrentándose a foros, charlas y evaluaciones formativas del sistema educativo para mejorarlo, pero aún falta. Entonces, en este punto podemos evidenciar aquellos aspectos que necesitan ser mejorados. Y una de las áreas que necesita ser mejorada o que necesita tener una mejor calificación en las evaluaciones que se hace en las pruebas PISA es en el área de matemática, ¿sí? Específicamente en el país de Colombia. Entonces, vamos a identificar cuáles son aquellos aspectos que necesitan ser mejorados y evaluados para obtener mejores puntuaciones en estas evaluaciones que se realizan. Entonces, la problemática contiene 3 aspectos que necesitan ser identificados, ¿sí? El primero, la ampliación de la cobertura. ¿Esto qué quiere decir? Sí, que la educación es un derecho de los niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la nación. Esto lo indica la Ley 115 de 1994. Y también lo indica el Ministerio de Educación Nacional y la Ley General de la Educación. O sea que la educación no debe ser vulnerada. Todos los niños necesitan recibir la formación académica. Segundo, fortalecer la edificación o infraestructura que pueda dar recibimiento correcto o seguro a todos los estudiantes que necesitan la educación. Y por último, pertinencia y mejoramiento de calidad, lo cual quiere decir que las metodologías o tecnopedagógicas que utilizan los docentes necesitan cambios constantes, una investigación, un cambio constante que asegure la excelencia en los ya mencionados. Entonces, podemos identificar esos 3 aspectos que nuestra nación o nuestro país necesita cambiar o, mejor dicho, mejorar. Es algo progresivo, no es algo que se realizará de un momento a otro. ¿Sí? Es algo que se realizará paso a paso. Primeramente, ya identificamos el problema, ¿sí? Y segundo, nosotros o el gremio de los docentes necesitamos empezar a aportar ideas para poder ir mejorando estos aspectos, ¿sí? Que nos hablaba de primeramente que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes necesitan recibir educación, es una obligación. Segundo, nos hablaba de las infraestructuras y esta infraestructura no solamente tiene que ser física, sino que también si es necesario dar clases de manera virtual, que realmente existan las herramientas, que existan también la abarcación de la navegación en el Internet, que existan todos los protocolos, que existan todos los instrumentos y las garantías que los estudiantes necesitan. Y por último, pero no menos importante, es necesario el mejoramiento de las metodologías de enseñanza-aprendizaje de los docentes. Entonces, en el diseño, ¿sí? Y teniendo en cuenta lo antes mencionado, según el MEN o el Ministerio de Educación Nacional, la enseñanza de las matemáticas no debe ser impartida como una asignatura aparte o separada del resto de las mismas, ni tampoco de la vida real. Debe estar adherida a problemas del contexto en el orden socioeconómico, agrícola, artesanal y de los estudiantes.
Teniendo en cuenta los objetivos específicos, estos deben estar relacionados con los contenidos de las matemáticas, apoyando al estudiante en su desarrollo de competencias como científicas, tecnológicas, lingüísticas, ciudadanas, entre otras. Entonces, nos están demostrando que el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí?, indica que las matemáticas no deben ser enseñadas de forma alejada o separada de la realidad a la cual se enfrentan los estudiantes, sino más bien demostrarle la importancia de la misma, ¿sí?, en su diario vivir. Las matemáticas deben ser enseñadas teniendo en cuenta situaciones problemas, como una estrategia didáctica a fin de posibilitar el pensamiento crítico y reflexivo, haciendo que el estudiante sea más competente, capaz de conocer y solucionar lo conocido y también lo desconocido y a la vez aplicarlo en su vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca que el estudiante no solamente entienda la manera conceptual, sino también procedimental de las matemáticas y que en diferentes contextos de su vida la pueda aplicar. Para ello, cabe recalcar que teniendo en cuenta la dificultad ya identificada anteriormente en Colombia, en nuestro país, entonces la Universidad Nacional Abierta a Distancia le apuesta a un cambio. ¿Cuál es el cambio? Que los maestros en formación desde su proceso de aprendizaje puedan ver o visibilizar estas situaciones y puedan aportar los cambios. La Universidad Nacional Abierta a Distancia permite dos escenarios, un escenario tanto presencial como también un escenario virtual. En este semestre yo estuve vinculada a la estrategia LIMAD, que es totalmente virtual, ¿sí?, al grupo número 6, eh, acompañada por el docente Andrés Felipe Correa Quiros. Entonces, esta estrategia LIMAD consta de 9 grupos, los cuales están equitativamente distribuidos. Cada semana, un día por semana, cada grupo hace una presentación de una temática. En mi caso, me correspondió las temáticas de grado octavo. Nosotros realizábamos las presentaciones todos los días miércoles de 4:30 de la tarde a 6:30 de la noche. En ella podemos ver que hay participación de estudiantes de la licenciatura en matemática, en la cual adoptábamos el comportamiento tanto de docentes al impartir eh, el concepto o el aprendizaje, como también de estudiantes al participar de otras sesiones de otros compañeros. También cabe mencionar la herramienta de simulador de práctica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que lo impulsa o nos impulsa como maestros en formación a tener un conocimiento conceptual y legislativo sobre el correcto funcionamiento, actuación y manejo ante situaciones que se pueden presentar en los escenarios académicos, sean presenciales o virtuales, dándonos acciones asertivas frente a ello y siendo evaluadas. Implementación. Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben ser una construcción entre el docente y los estudiantes. No puede ser visto como un monólogo que cuenta con un solo papel principal o protagónico para el maestro, ya que así no se crea un conocimiento significativo. Al contrario, puede ser guardada en la memoria a corto plazo, pero se olvida, pues no genera el impacto que debía. Es muy relevante hacer entender al alumno que lo aprendido en el aula de clase será útil y crítica, será útil y que éste pueda ser crítico ante esta formación, ¿sí? Entonces, podemos identificar que el docente ya no es más el que juega el papel principal o quien tiene el papel principal en el aula de clase o en el aprendizaje. Ahora es el estudiante. Este debe de participar constantemente en el mismo porque debe ser un agente activo en su propio conocimiento, siendo capaz de decodificar lo aprendido en diferentes situaciones de su vida. Las tecnologías de la información y la comunicación puede ser una alianza para lo antes mencionado, ya que puede aproximar a los estudiantes a una realidad, dando cumplimiento a los diferentes estilos de aprendizaje, incluyendo, aceptando y trabajando de la mano con la diversidad de un salón de clase. Eso según el decreto 1421 del 2017.
Por otra parte, es necesario que la educación sea visibilizada como un constructo entre todos los participantes de la misma. Es más que una nota, buena o mala, se trata de formar al ser, es algo completo. Entonces, en este punto podemos ver que las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en una herramienta al lado de la didáctica para poder llegar a todos los estudiantes que están en el escenario académico, ¿sí? Sin necesidad de hacer discriminación, distinción o separación o segregación de estos estudiantes, más vale entender que ellos van a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus experiencias. Entonces, como estamos hablando acerca de la implementación, en este punto podemos identificar que durante el curso de didáctica de las matemáticas, eh, puedo presentar un material o dos materiales didácticos. El primero es un sitio web y el segundo es una malla curricular. Cabe recalcar que este sitio web y esta malla curricular es realizada con el grupo número 6 de la estrategia LIMAT, como antes lo había mencionado. Entonces, vamos a observarlo. Bueno, aquí tenemos el sitio web, aquí tenemos la presentación del sitio web. En este sitio web podemos encontrar las 7 sesiones que vimos en la estrategia LIMAD en el grupo número 6, cada una con su explicación o su video explicativo, donde se aclara qué actividades se realizaron al principio, cómo se hizo la evaluación de conocimientos previos, de qué manera se hizo la explicación y cómo realizamos también la evaluación de los conocimientos adquiridos. Entonces podemos evidenciar la primera sesión con la temática expresiones algebraicas. Segunda sesión, vimos lo que son las operaciones entre polinomios. Aquí podemos observar. Tercera sesión, productos y cocientes notables. Tenemos todo lo necesario para poder evidenciar el proceso que realizamos en esta sesión. Cuarta sesión, vimos la temática del triángulo de Pascal, ¿sí? Y haciendo uso de una gran cantidad de herramientas tecnológicas que, como antes mencionaba, permite llegar a las diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes. Quinta sesión, factorización de monomios, binomios y trinomios. Aquí podemos ver mi presentación y cada uno de los pasos que utilizamos para esta sesión. Sesión número 6, mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor, siendo esta la temática que trabajamos en esta sesión. Y la última sesión, que fue la sesión número 7, operaciones entre fracciones algebraicas. Esta sesión la realizó únicamente nuestro compañero líder Nelson Sinisterra, ya que él se encontraba realizando su trabajo de grado y así lo requería su curso de práctica. Ahora vamos a visibilizar la malla curricular. Esta malla curricular, nuevamente cabe aclarar que la realizamos entre los participantes del grupo número 6 de la estrategia LIMAD. En ella abarcamos los pensamientos en matemática, ¿sí? El proyecto transversal de la educación financiera, el uso del tiempo libre, educación ambiental. También realizamos preguntas problematizadoras, los estándares básicos de competencia, los DBA y los indicadores de desempeño o aprendizaje de grado octavo. Todo esto con la finalidad de poder entender y poder aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso y poder identificar cuáles son las funciones a las que se enfrenta un docente de la licenciatura en matemáticas. Bueno, entonces dando continuidad con ello, aquí está la bibliografía de donde saqué la información antes vista. Muchísimas gracias por la atención prestada.